El título de nuestra lección de esta semana, ahí está, hermanos, en la pantalla, ahí dice, ¿qué más pude hacer? ¿Qué más pude hacer? Es una pregunta, ¿no? Que hace nuestro Señor Jesucristo. Tal vez algún comentario que alguien quiere hacer. Como estamos así en un resumen, hermanos, sería bueno hacer preguntas, ¿no? Respecto a lo que hemos podido de repente no entender, no sé. Entonces, hay que preguntar, ¿no? Porque este es un resumen, hermanos, y, y si uno también ha sacado provecho, ¿no? En alguna parte de la lección, pues comparta, ¿no? Esa enseñanza también, ¿no? Así que siéntanse libres de participar, hermanos. Ahí está el título, la pregunta, ¿qué más pude Hermano, hacer? Sí, hermano Celso. ¿qué más puede hacer el Señor y qué podemos responder nosotros? Ahí está Génesis 3:15, Salmos 22:1, Salmos 85:10. Ahí está profetizado lo que está. ¿Qué más podría hacer? En eso está registrado lo que está, lo que vemos, la figura ilustrativa esta mañana, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, ahí en la Biblia hay esas preguntas, ¿no? Y nos hacemos también la pregunta y el Señor también hace la pregunta, ¿no? A ver, participen, hermanos. Vamos entonces, hermanos, en primer lugar, dar lectura, ¿no? Al folleto de escuela sabática, lo que se presenta para hoy día. Hoy día es viernes 14 de marzo. Y los comentarios, hermanos, en este día, como dice, para estudiar y meditar, nos pide no leer este libro, ¿no? La recompensa del esfuerzo ferviente. Hay un libro, ¿no? El cual se puede dar lectura. El título es Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Entonces uno puede encontrarlo en el internet. Hay una aplicación, hermanos, ahí están todos los libros del Espíritu de Profecía y uno puede dar lectura, ¿no? Y de ese libro, hermanos, una porción, aquí están los comentarios, hermanos. Entonces, dentro de esos comentarios, aquí vamos a dar lectura a esos comentarios, ¿no? ¿Qué dicen esos comentarios, hermanos? Todo lo que nos dejó, hermanos, perplejos en las providencias de Dios, pues, hermanos, eh, dice aquí, hermanos, eh, quedará aclarado en el mundo venidero. Pues todo aquello que nos, de repente, que no hemos logrado entender, no acerca de las providencias de Dios. Todo eso va a quedar aclarado, hermanos, en el mundo venidero. O sea, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y estemos con Él, Él nos va a aclarar, ¿no? Cosas que tal vez no hemos entendido. Las cosas difíciles de entender, hermanos, hallarán entonces su explicación. Se nos va a explicar, pues, ¿no? Los misterios de la gracia, hermanos, nos serán revelados. Nos va a ser revelado donde nuestras mentes finitas, hermanos, o sea, nuestras mentes limitadas, ¿no? Discernían solamente confusión, tal vez, hermanos, y promesas, tal vez, quebrantadas. Veremos, hermanos, allí las más perfectas y la más perfecta y hermosa armonía. O sea, en todo lo que sucede, hermano, en nuestras vidas hay pues perfección, hay armonía respecto al control que tiene Dios, hermanos, de la vida de todo ser humano, ¿no? Y de todo el universo también, pues, hermanos. Dios es perfecto, así que todo es dirigido por perfección, pues, por el Señor, ¿no? Entonces nos hemos hecho preguntas, ¿no? Pero entonces, si Dios es perfecto, todopoderoso, ¿por qué hay estos problemas? Hemos encontrado respuestas, hermanos, ¿no? Esto porque hay limitaciones, hermanos, no porque Dios esté limitado, sino que eh, en este conflicto que se ha originado en este universo, hermanos,
Dios tiene que actuar sí o sí en base a su carácter, que es amor y es justicia, hermanos. No puede Él, no como quisiera alguien que resuelva el problema de este mundo, ¿no? De una vez, no puede, pues, imponer las cosas si no respeta el libre albedrío. O sea, no puede entrar en la vida de una persona si no le da permiso la persona, ¿no? Entonces, eso es una limitación, pues, hermanos. Y también que Dios no puede mentir, no puede actuar con engaño, ¿no? Más bien el enemigo sí, ¿no? Él sí, él da testimonio de la mentira, así como el Señor Jesús da testimonio de la verdad. Entonces, eh, eh, pero Dios tiene control, a pesar que no, personas que se van a perder, pero en realidad que el enemigo ya está sentenciado a perder. Entonces, en todo eso también hay perfección, hermanos. Todo está, eso es una decisión, ¿no? No de que Dios injustamente condene a alguien, sino porque la gente elige, ¿no es cierto? Esa condenación. Y todo está bajo el control de Dios, hermanos, ¿no? Nada se le pasa por alto. Un pelito en nuestra cabeza se cae, Él tiene control también de eso. O sea, ya nos podemos imaginar, hermanos, una partícula, la más pequeñita que aquí humanamente decimos que es el átomo, lo más pequeñito de la materia, si algo está pasando en esa materia o sus partes incluso de esa materia pequeña que es el átomo, ¿no? Que es también un micromundo, hermanos, tiene control de todo eso. Ni cuenta nosotros nos damos de las cosas que están pasando, pero Dios tiene control. A eso, como nos dice, hermanos, donde nuestras mentes finitas, limitadas, ¿no? Discernían solamente confusión, o sea, eh, no entendíamos, ¿no? Estamos confundidos. Y también tal vez ha habido promesas de repente quebrantadas, ¿no? A veces uno dice, uy, aquí sí Dios me ha abandonado. No nos abandonó, hermanos. Entonces vamos a ver después, cuando venga el Señor, vamos a ver perfecta y hermosa armonía, hermanos. Sabremos que el amor infinito ordenó, pues, hermanos, los incidentes que nos parecieron más penosos, pues, hermanos. A veces pensamos, ¿no?, de que Dios no está al control. Sí está al control, hermano. A medida que comprendamos, hermanos, el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, hermanos, nos regocijaremos pues con gozo inefable y rebosante de gloria. Entonces va a haber ese momento donde nos vamos a gozar y vamos a entender y vamos a dar gloria y alabar a nuestro Dios. Hay preguntas, hermanos, para reflexionar, hermanos. Primera pregunta, dice, hermano, hermana, ¿te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? A ver, hermanos, hermano, hermana, ¿te has sentido perplejo, ¿no? Por las intervenciones providenciales de Dios? O sea, no has logrado entender, ¿no? La intervención providencial de Dios. Te, otra pregunta dice, ¿te consuela saber que resultarán claras finalmente? ¿Ah? A ver, hermano, hermana, te consuela saber que el Señor te va a dar respuesta, de repente algo queda así, ¿no? En la confusión, no se logra entender, pero hay una promesa de que todo se va a entender, hermanos, ¿no? En su determinado momento. Pero, hermanos, pues hay que tener fe, ¿no? Eso es lo importante. Hay que tener fe aunque uno no entienda. Y continúan las preguntas, hermanos. También dice ahí, reflexiona acerca de lo que Cristo debió abandonar, hermanos, para hacerse hombre y morir por este mundo. La pregunta decía, ¿no? ¿Qué más podía haber hecho? ¿No? Entonces hay que reflexionar en eso, hermanos, ¿no? Si el Señor, no, lo que ha hecho es abandonar, ¿no es cierto?, el cielo, porque Él está en el cielo, ¿no? Como nuestro Dios, Él ha tomado naturaleza humana, hermanos. Se ha hecho hombre,
para venir a este mundo. Ha dejado toda su gloria y como un humano como nosotros, no en este mundo ya de pecado, viene pues, ¿no? A nacer de, de María, ¿no es cierto? La Virgen María, un hombre mortal como nosotros, ¿no? Miren, ¿ah? Dios que es inmortal se hace mortal, ¿no? En esta tierra, como un hombre, como nosotros, idéntico, que tiene hambre, que tiene sed, que sufre, que llora, que todo lo que nos pasa, así, idéntico, ¿no? Deja toda su gloria siendo el creador Dios para nacer aquí, ¿no? Y entonces ahí, hermanos, ¿qué más podía haber hecho el Señor? Eso era importante para nuestra salvación. Después dice, ¿qué te dice esto, hermano, acerca del amor de Dios y de si es digno de confianza? ¿Qué dices, hermano? Ahí ves el amor de Dios, que Dios te ama y que es digno de confianza. ¿Acaso pudo hacer algo más? A ver, participen, hermanos. Ahí están las preguntas. Y en el 3 dice, ¿qué tiene de importante, hermanos, el nombre de Dios? ¿Qué tiene de importante, hermanos, el nombre de Dios? ¿Ah? ¿Cuán Hermano, importante? Sí, ahí, hermano, participen. hermano, ha sido vindicado cada 2000 años, hermano, en los 6000 años. O sea, ha sido el nombre de Dios vindicado en el tiempo de, no, de Noé. Ha sido vindicado el nombre de Dios en la primera venida, en la cruz, y será vindicado también finalmente y totalmente en la segunda venida de Cristo, hermano. Eso es, hermano, lo que hay que entender, comprender, hermano. Gracias, hermano. Bueno, el conflicto, hermanos, entonces ahí se ha cuestionado, ¿no? El carácter de Dios significa el nombre de Dios. O sea, cuando se dice nombre, está hablando de carácter, ¿no? Nuestro nombre también debería ser un símbolo de nuestro carácter, ¿no? Así como Jacob, su nombre Jacob significa engañador, era pues un engañador, Jacob. Por eso Dios le cambió de nombre y le cambió a Israel. Entonces, el nombre de Dios, hermanos, es su carácter y ha sido cuestionado, acusado, ¿no? No, Dios, no respecto a su carácter, ¿no? Que no es amor y que tampoco es justo. Entonces, y por eso ahí la pregunta es, ¿qué tiene de importante el nombre de Dios? Hermanos, si es, nuestro nombre está, ¿no es cierto?, por los suelos, pueden ser difamaciones, que el enemigo es lo que hace eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues no. La gente no va a querer escucharte, no va a querer acercarse a ti, va a tener miedo, no va a querer, no va a querer saber nada contigo porque tu nombre ha sido difamado. Puede hacer mentiras. Eso es lo que hace pues el diablo, ¿no? Para que se aparten de Dios y así tercera parte de ángeles se han apartado de su propio creador, de Dios, ¿no? Y entonces toda la humanidad también ha sido engañado, ¿no? Con esa difamación que ha hecho el diablo, ¿no? En este mundo. Entonces, ahora, ¿cuántos de este mundo hay, ¿no? Eh, que creyentes, ¿no? Si nosotros vemos en nuestro entorno nada más, nuestro grupito, ¿cuántas personas hay o en el barrio donde estamos o en el distrito donde estamos? ¿Cuántos miles habrán, pues, no? Siquiera habrá, pues, ¿cuántos miles? Bueno, en el lugar donde yo estoy no habrá unos miles de personas, pero ¿y cuánto está en nuestro grupito? Ahí apenas podemos estar a lo máximo 20 personas. 20 personas nada más, de repente, comparado con, digamos, unos 10.000 personas que nos rodean. Mm. Entonces, eh, esto a consecuencia, ¿no? ¿No? De que el enemigo ha hecho su trabajo, ¿no? De que nadie tenga interés de estudiar la Biblia, de que Dios es un cuento, que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, entonces, y así. Entonces, esas ideas se han metido, ¿no? Y se mantienen a través de los medios de comunicación, las letras de la música,
de los libros, de la educación en los centros educativos. Entonces, hermanos, es así, el mundo está así con todas esas, eh, eh, esos engaños, ¿no? De Satanás. Así está, hermanos. Entonces, por eso tiene mucha importancia, hermanos, que se aclare de que realmente Dios, realmente, pues es verdad, Dios existe y que si, como que Dios existe, también su gobierno está en base a su amor y su justicia, pues, hermanos. Y eso es posible entender estudiando la Biblia. Creo que, y tan claro uno puede ver la misma creación, la naturaleza sería otro libro para saber, ¿no? Que Dios realmente pues es justo y que es misericordioso, que es amor, ¿no? Mirando las cosas creadas, a pesar que el pecado ha entrado, hermanos, uno se puede dar cuenta también, ¿no? Entonces ahí está la Biblia, la creación y también, hermanos, la misma providencia cuando nosotros vemos realmente la intención de Dios en nuestras necesidades, entonces empezamos a conocer, ¿no? Entonces, es necesario entonces, pues, mm, que se vindique, hemos estudiado eso, ¿no? Vindique el nombre de Dios, ¿no? Para nosotros, que esté vindicado el nombre de Dios, para que confiemos plenamente, pues, en Él, hermanos, no, no dudemos, por más que estamos en la iglesia, a veces uno sigue dudando, ¿no? De que Dios no me está ayudando, de que Dios me ha abandonado, ¿sí? Pero en realidad no es, eso no es cierto, pues hermanos. Vivimos en medio de ese conflicto. Bueno, ¿qué tiene de importante entonces el nombre de Dios? Entonces hay que vindicar el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios es importante, es el carácter de Dios. ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿No? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? A ver si alguien puede participar. ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? Podemos decir ser cristianos, pero de repente no estamos mostrando el carácter de nuestro Señor o de Dios, hermanos. Entonces, pues, eso también pues está desacreditando, ¿no? La gente a veces dice, ¿no? ¿Para qué yo voy a asistir a esa iglesia? Para ser como ese hermano. Si ese hermano es el peor de las personas, ¿no? Así hace injusticias, está en problemas por acá, se pelea con todos, no hace. Hablará bonito, sí, pero en su vida práctica hace cosas, ¿no? Peor que un incrédulo, todavía peor hace, ¿no? Entonces, ¿para qué yo voy a asistir a esa iglesia si son así? A veces, miren lo que el diablo hace, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está la pregunta, ¿no? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? Por ejemplo, los judíos, siendo el pueblo de Dios, han desacreditado pues el nombre de Cristo y lo han incluso matado. Y la gente también, bueno, el diablo guiando el diablo los corazones de los hombres. Crucifíquenle, crucifíquenle. Imagínense, su propio pueblo ha pedido que lo crucifiquen al Señor Jesucristo. O sea, como decir la iglesia, es como decir todos los que estamos en la sala, pedimos, ¿no? Que lo crucifiquen. O sea, no es contradictorio también, pues eso. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Estamos estudiando su palabra y todo, y nosotros mismos también pedimos que se le crucifique al Señor. Es contradictorio. Entonces, eso es lo que eh, hermanos, el diablo hace, ¿no? De que incluso los cristianos puedan desacreditar el nombre de Cristo. ¿Cómo? Hermano, Entonces, es una pregunta también, ¿no? Sí, hermano, por, alguna apar- pregunta, algún tema. por Sí, apartarse de Dios, por alejarse de Dios, separarse de Dios, los judíos han parado 70 años en manos de Babilonia, 7 años en las manos de los filisteos, 400 años en las manos de los egipcios. Y ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cuántos años estamos así, tal vez esclavo de alguien, o estamos
desamparados o algo falta, no sé, estamos enfermos de algún órgano, etcétera, etcétera. Así que podemos preguntarnos, ¿ese por qué? Por alejarnos de Dios, por no bendicar el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Entonces, tomamos decisiones cada uno de nosotros en base, ¿no? A lo que entendemos, quién es Dios, cómo es su carácter de Dios. Entonces, cuando entendemos correctamente, creo, hermanos, el ser humano cuando entiende de que Dios es amor, es justo. Entonces, cuando uno entiende, hasta da su vida, han dado su vida, han sido quemados en las hogueras, han sido crucificados, ah, que los han apedreado. Entonces, hermanos, porque han entendido de que Dios es de confiar. Miren a los amigos de Daniel también, ellos no dudaban, ¿no? De quién era Dios, ellos confiaban y estábamos hablando sobre todo, hermanos, de que el carácter de Dios está pues ahí manifestado en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el diablo siempre va a querer que desobedezcamos los mandamientos de Dios. Y esos jóvenes, ¿no? El enemigo, ¿no? Ahí está Nabucodonosor, instrumento del enemigo en esa oportunidad, ¿no? No, indicando, ¿no? De que se arrodillen a su imagen que él había levantado. Y el segundo mandamiento dice que no hay que inclinarse a las imágenes, ¿no? Y los jóvenes decían, pues no, Dios nos puede librar de tu horno, porque la sentencia era ser arrojado al horno. Y ellos dijeron, por más que el Señor no nos libre, nuestro Dios, no nos vamos a inclinar. Eso es pues confianza, eso es fe, hermanos, eso es fe, ¿no? Entonces ellos han conocido a Dios, así como Daniel, por eso han tenido fe, han vivido de esa manera. Entonces a eso estamos llamados nosotros también, pues hermanos, ¿no? La confianza significa obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, cuando entendemos bien quién es nuestro Dios, su nombre, su carácter, hermanos, pues entonces no tenemos temor, ¿no? De podamos descansar en cualquier circunstancia, pues hermanos, ¿no? Con tal que estemos perseverantes en la fe. ¿Qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? A ver, esa pregunta, hermanos, si alguien quiere contestar, ¿qué podemos hacer? A ver, donde vivimos, para demostrar pues a las personas lo que significa seguir a Cristo. A ver, alguien puede decir. ¿Qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? Hermano, ¿Alguien quiere? Sí, por favor, hermanita, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? debemos recordar que nosotros, el Señor dice que somos la sal del mundo, dice que somos cartas abiertas también para el mundo. Nosotros más que hacer cosas, nosotros debemos dar un buen ejemplo. Nosotros debemos ser fieles amadores de Cristo y dar buen testimonio. Nuestro testimonio va a hablar mucho más de lo que nosotros podamos decir o hacer, porque si finalmente damos un mal ejemplo, la gente ve eso y lo que hacemos es ensuciar el nombre de Dios. Entonces, el oprobio a veces lo llevamos nosotros con nuestro mal testimonio. Es eso lo que tenemos que cuidar, dar un buen testimonio, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Eso es lo que más podemos hacer. Muy bien, gracias, hermana Mónica, gracias. Ahí está una respuesta, hermanos, ¿no? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Entonces, ese testimonio debe ser un resultado, ¿no? De nuestra comunión real, verdadera con Dios, ¿no? De que estamos ahí en comunión con Dios, siempre conversando con Dios y automáticamente, ¿no? Así como si la presencia de Dios hace de que lo que no es natural en nosotros hacer el bien, entonces nos volvemos en un instrumento de bien por la comunión de estar mirando al Señor Jesús, de andar con Él. Entonces,
Dios hará de nosotros, ¿no? Un instrumento de bien, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? Y la gente se va a dar cuenta de eso, ¿no? Se va a dar cuenta de eso, ¿no? De que Dios está en nosotros, que solamente Dios puede hacer algo bueno a través de las personas. Por nosotros mismos no podemos hacer el bien, pues, no podemos, ¿no? Podemos aparentar, claro, hacer el bien, ¿no? Pero nuestras fuerzas es un momentito, ¿no? Pero no es genuino, pues, ese bien que podemos hacer por nosotros mismos. No es Dios, el Espíritu Santo, el único que puede hacer de que nosotros actuemos correctamente. Bueno, ahí está una respuesta, hermano. También hay otras preguntas. Incluso nuestras mejores respuestas, dice, al problema del mal, hermanos, son incompletas por ahora, ¿no? Entonces puede haber algunas preguntas que no tienen respuesta para una persona, dice, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor que existe en el mundo mientras esperamos la solución final y escatológica que solo Dios puede dar al problema del mal? ¿Qué podemos hacer? Pues, no, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ¿no? Que nosotros a lo largo de estos días, no sé cuántos días ya han pasado, ¿no? Ha pasado incendio, ¿no? En Chile. Y hermanos, entonces nuestros hermanos han hecho, ¿no? Todo lo que han podido hacer respecto a este, por ejemplo, este lugar que ahora se llama Naciones Unidas, y siguen perseverando haciendo, ¿no? Haciendo cosas. No es, pues, hermanos, de un instante nada más. Estamos así nosotros viendo eso, ¿no? De cómo están haciendo el trabajo, ¿no? Día tras día, ¿no? Cómo están ahí atendiendo. Se necesita paciencia, perseverancia. No es que un solo día ya está solucionado el problema, se les dio alguna ayuda y ya está. No, pues, hermanos, no es así. Hay que hacer conocer la palabra de Dios. Y pasan, hermanos, meses y pueden pasar hasta años, hermanos, hasta que recién alguien comprende, entiende, ¿no? Que el nombre de Dios es amor. Entonces la gente se acerca a Dios y por experiencia también va conociendo a Dios y se une pues al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos, ¿no? La pregunta creo que hay un ejemplo de la respuesta. ¿Qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor, pues, que existe en el mundo mientras esperamos la solución final y escatológica que solo Dios puede dar al problema del mal? Seguiremos, ¿no? Aquí en este conflicto en medio hasta que el Señor venga por segunda vez, ¿no? Estamos ahí, hermanos, ¿no? Y la última pregunta aquí dice, reflexiona acerca del hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores, como dice Isaías 53:4. Pregunta, ¿qué ocurrió corporalmente en la cruz que nos ayude a comprender el plan de salvación y lo que nuestra salvación costó a Dios? A ver si alguien quiere responder esta pregunta final. ¿Qué ocurrió corporalmente en la cruz, hermanos? A ver, ¿qué ocurrió corporal? Está hablando del cuerpo, no, tal vez físicamente, ¿no? A Jesús en la cruz, ¿qué ocurrió? Que nos ayude a comprender, dice, el plan de salvación, ¿no? El plan de salvación. Si alguien puede decir puntualmente, hermanos, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Como humano, como nosotros de carne y hueso en la cruz, hermanos. ¿Qué pasó con él, hermanos? Y nos pueda ayudar eso a comprender el plan de salvación, hermanos. A ver, meditar en eso, hermanos, es muy importante. Y lo que nuestra salvación también costó, pues, a Dios. Eso, meditar, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a Dios nuestra salvación? Porque fácil es, hermanos, decir, ya te perdono, pues ya no hay problema. Eso no, no es así, hermanos. Dios no simplemente el problema lo soluciona así. Ya, hijitos, les perdono, ya no se preocupe. Si fuera así nomás con una palabra más, no hubiese pues ido Jesús a la cruz,
a morir corporalmente, no hubiese pasado esa experiencia de la cruz, hermanos. El problema, hermanos, a ver, por eso dice, hermanos, ¿qué ocurrió corporalmente en la cruz? ¿Ah? En el cuerpo del Señor Jesús de carne y hueso como nosotros, ¿qué ocurrió? Y eso nos puede ayudar tal vez a comprender el plan de salvación y cuánto le ha costado a Dios salvarnos. A ver, hermanos, si alguien de repente pueda dar una respuesta. ¿Qué necesidad había de Jesús así como humano, que era el mismo Dios, no en forma humana, que pasara esa experiencia, ¿no, hermanos, de morir en la cruz? Y no solamente eso de morir en la cruz, hermanos, el hecho de que ya no haya visto a su Padre, el Hijo, y las palabras, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos, ahí con el Señor Jesucristo? Es la pregunta, ¿no? Esa experiencia que ha pasado, más allá, hermanos, del sufrimiento físico que ha podido pasar, la experiencia de separación, ¿no? Del Hijo, que es uno solo, pues el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo son uno solo, pues, ¿no? Pero ¿qué pasó esa separación, hermanos? Y humano era, pues, Jesús, ¿no? De carne y hueso. Pero la pregunta está en ese sentido, ¿no? Como humano, tuvo que pasar esa experiencia. Bueno, hermanos, bueno, siempre lo mencionamos, pues ahora también habría que repetir, ¿no? Que el pecado, hermanos, nuestro pecado separó pues al Señor Jesucristo de Dios. Esa es la experiencia de la muerte segunda, hermanos. Todas las personas que se van a perder van a experimentar pues esa separación completa, ¿no? De Dios. Y es una experiencia terrible de no separarse de Dios, hermanos, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Pasó Jesús, es una, bueno, Él cargó pues nuestros pecados, nosotros deberíamos, no, ese debería ser nuestro destino, pues hermanos, ¿no? La condenación, la separación completa de Dios. Pero esa experiencia terrible pues la ha experimentado nuestro Señor Jesús. En lugar nuestro, pagando, ¿no? Lo que merecíamos de la paga. Y, pero por la fe, hermanos, que Él tuvo, la fe de Jesús, a pesar de eso, hermanos, a pesar de estar separado de su padre, el Señor confió, pues no. Él como ser humano, como hermano mayor, representante también de nosotros, hermanos, pues él confió y venció, hermanos, pues por la fe de Jesús, venció, hermanos, a la muerte, aunque él no pecó, pero cargó nuestros pecados, pagó por nuestro pecado. Bueno, esa experiencia, hermanos, pasó pues el Señor. Y nosotros probablemente, hermanos, en esta tierra estemos pasando también pruebas y hay que seguir preservando la fe. Tenemos que tener esa fe de Jesús, confiar en el Señor. Bueno, vamos entonces, hermanos, ahora sí, aquí lo que hace el resumen nuestro hermano Fustero, vamos a aclarar más cosas aquí. ¿Qué más pude hacer, hermanos? El texto para memorizar en esta semana, ahí está. Entonces Pilato dijo, no, a Jesús, no, ahí está el dibujo, hermanos, cuando lo llevaron a Jesús ante Pilato, porque el pueblo judío quería matarlo a Jesús, no, y no podían matarlo, ¿no? Porque según los judíos, Jesús era un blasfemo, era un hombre, pero que decía ser Dios. Eso era una blasfemia. No se dan cuenta que Jesús era Dios. Y pues ellos pensaban que era un blasfemo. Pero no podían llevarlo, pues, no ante Pilato, ante los romanos, diciendo eso, porque a ellos no les interesa eso, pues, no, la religión judía no les interesa. Entonces le acusaron de que Jesús se ha hecho rey, y así que había dos reyes, el rey de Roma, el emperador, el César, y ahora que aparece este Jesús se ha hecho rey, o sea que está queriendo derrocarlo al emperador romano. Entonces lo han acusado de eso, ¿no? Se ha hecho rey.
Entonces Pilato le dice a Jesús, o sea, luego tú eres rey, le dice, ¿no? Y Jesús responde, no, tú lo has dicho, dice, tú lo has dicho. Yo soy rey, dice el Señor Jesús, yo para esto he nacido, dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz, dice, ¿no? Así que hermanos, en realidad nuestro Señor Jesús pues es rey, rey de todo el universo, hermanos, ¿no? Y cuanto más rey de esta tierra. Si Satanás, Eh, sí, esa sí, partecita, hermano, siempre me ha causado duda, ¿no? Y este será el momento de aclarar, ¿no? Tú lo has dicho. Yo no estoy diciendo que soy rey. Tú lo has dicho. Entonces, ¿así es o cómo es la respuesta? O sea, ¿cómo se entiende, no? ¿Será eso la respuesta que ha dado el Señor Jesús? Esa partecita siempre tuve dudas, ¿no? Parece que está diciendo, tú lo has dicho. No, yo no estoy diciendo que soy rey. Algo así, ¿no? Estoy entendiendo, o cómo se entiende eso, hermano. Una aclaración. muy bien, gracias hermano por tu pregunta. Sí, pues nos lleva a reflexión. A mí mismo me está haciendo reflexionar lo que preguntas, hermano. Porque aquí, después de decir, tú lo has dicho, está confirmando, yo soy rey, está diciendo el Señor Jesús. O sea, como que el Espíritu Santo, Dios lo pusiera en su boca, ¿no? De Pilato, lo que está diciendo, ¿no? Más o menos parece una afirmación, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Yo soy rey, pues tú lo has dicho, ¿no? Así como este Pedro también dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado Pedro, has hablado inspirado por Dios. O sea que, y después al poco rato le niega al Señor, ¿no? ¿Cómo vas a ir a morir en Jerusalén? El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque ya Satanás estaba hablando a través de la boca de Pedro. Entonces, me parece que acá Hermano, sí está aquí, pues, este Pilato, no hablando una gran verdad, ¿no? Aunque él tal vez no lo Francisco, entendía. Sí, sí, por favor, participen. buenos días, hermanitos. En una otra ocasión, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, entonces dinos, delante de todos, dinos, la verdad, dice, ¿tú eres hijo de Dios? Allí nuevamente Jesús dice, él no puede, Jesús decir, no, no soy, o callarse, no. Tú lo has dicho nuevamente, dice. Entonces se rasga su vestido. Ah, ahora, ¿qué más testigo necesitamos? Ahora necesita morir. Justamente Dios, Jesús, cuando vino a este mundo, no puede negar que es rey del mundo. Lo es. No puede negar que es hijo de Dios. Lo es. Hay cosas obvias, pero Satanás justamente eso es lo que nos va a poner en el último tiempo nuestra fe a prueba. Que neguemos Entonces a es Dios. una afirmación total eso, ¿no? Es una afirmación definitiva de que tú eres rey, sí soy el rey, algo así, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí gracias a las preguntas aclaramos las cosas, nuestra mente también se va aclarando. Dios no nos hace entender. Yo para esto he nacido, dice, para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esta parte es importante también, ¿no? Que dice, para dar testimonio de la verdad. En este conflicto, hermano, está la verdad y también está la mentira, ¿no? Entonces, uno tiene que discernir y entonces, pues, eh, tiene que discernir y tomar decisión, ¿no? Por la verdad, ¿no? Y como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ahí está. La Biblia es la verdad, ¿no? El Señor Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. He venido para dar testimonio a la verdad. O sea, ha venido, ¿no? Para deshacer los engaños, las mentiras de Satanás. O sea, vivía en este mundo, estaba en oscuridad y cuando viene la luz, entonces uno se da cuenta, ¿no? Recién de que dónde está la verdad, ¿no? Porque sin la luz uno sigue viviendo en la oscuridad, tradiciones y costumbres, ¿no? Bueno,
Entonces, aquí nuestro hermano Sergio Fustero hace sus comentarios también del resumen de la lección. Dice, Satanás y sus secuaces han puesto en entredicho el carácter de Dios ante los ángeles y ante el universo. Ahí está, hermano, Satanás y sus secuaces. O sea, Satanás ha tenido que buscar secuaces, seguidores, ¿no? Una tercera parte de ángeles son sus secuaces. Y en esta tierra casi toda la humanidad tiene sus secuaces. ¿Para qué? Para que, hermanos, todos se pierdan. No, entonces, el diablo no actúa directamente, sino actúa a través de sus secuaces, ¿no? De las personas a quienes no, de quienes se apodera, ¿no? ¿Qué más? Aquí en la tierra pocos pensamos que Dios es amor y que se preocupa por nosotros. Yo no sé si tú piensas, hermano, ¿no? Que Dios es amor y que Dios se preocupa por ti y por todos nosotros, ¿no? Pocos, dice aquí, ¿no? El comentario. Pocos pensamos que Dios es amor y que se preocupa por nosotros. Pocos, no muchos, pocos. ¿Qué más dice nuestro hermano? ¿Qué puede hacer Dios para vindicar su carácter? O sea, para que su nombre que ha sido difamado, ¿no? De Dios, ¿qué pudo, que dice hacer Dios para vindicar su carácter? O sea, para que quede limpio su nombre, no su carácter, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo puede convencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado, ¿no? Que Él ha creado, convencer a todos que Él ha creado de la sinceridad de su amor por ellos? ¿Cómo? Entonces son preguntas que la lección responde, ¿no es cierto? Y en pocas palabras responde, hermanos, con lo que ha pasado en la cruz. Ahí está la respuesta, hermanos, y todos están convencidos ya. Entiendo así, hermanos, aquellas personas sinceras, ¿no? Que sinceramente buscan, ¿no? La verdad. Entonces, uno entiende y se da cuenta, pues realmente quién es quién. No sabe qué es el carácter del enemigo, del diablo, y cómo es el carácter de Dios. Y entonces uno toma decisión justamente, si a uno le gusta la verdad, toma la decisión por Dios. Pero si a uno le gusta el pecado, la mentira, toma la decisión de seguir con el diablo, ¿no? Es así, todo ser humano está tomando decisiones. Eh, y lo resume nuestro hermano, hermanos, en aquí la primera parte, el vencedor del conflicto, hermanos. O sea, la victoria de Jesús y el significado de la cruz. En la segunda parte, nuestro hermano pone ahí, ¿qué más pude hacer? ¿No? Entonces ahí pone, esperaba dulzura y recibí amargura. ¿No? El Señor se hace la pregunta, ¿no? Y tal vez de nosotros también podría estar diciendo eso, ¿no? ¿Qué más pude haber hecho por Justo, por Marcelino, por Moni, por los que están en esta sala Zoom? ¿Qué más pude haber hecho? Yo esperaba que resulte todo esto, ¿no? Con este estudio cada día, pero al contrario resultó amargura. Qué triste, ¿no, hermanos? Que el pueblo de Israel esperaba, él mismo ha venido como maestro a enseñar, pues, a su propio pueblo, hermanos. Ha hecho todo, todo, ha dado su vida también, hermanos, pero nada. En vez de dulzura, dice, ha recibido amargura. Entonces, ahí dice, ¿qué más pude hacer? Entregué amor y ¿qué ha recibido? Odio. La tercera parte, la vindicación del carácter de Dios, hermanos, ¿no? Juzgando a Dios, ¿no? Entonces, un llamado de parte del Señor Jesús nos dice, a ver, ustedes juzguen, a ver, juzguenme, a ver. Entonces, frente a todo lo que ya pasó, lo que estudiamos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Tomar una decisión, juzgar, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿El diablo o Dios, hermanos? ¿Quién tiene razón? Juzguen, dice, ¿no? Y llama a eso, ¿no? A que cada uno con su libre albedrío juzgue, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, el desarrollo de esta lección, ahí está el vencedor del conflicto. En primer lugar, hermanos, la victoria de Jesús. El texto bíblico que usa está en Apocalipsis 3:21.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y justo este texto bíblico del vencedor a lo largo de la historia de toda la iglesia se habla, ¿no? En todo periodo siempre que el cristiano sea vencedor. Y en este último periodo, hermanos, en esta iglesia en la cual estamos, también se nos llama a ser vencedores. O sea, ¿qué significa vencedor, hermanos? Simplemente que perseveremos a pesar de las pruebas que estemos pasando, sigamos confiando en Dios, hermanos. Esa es la fe de Jesús, ¿no? Entonces, eso es vencer. Hasta nuestra muerte hay que seguir confiando en el Señor Jesús. Hasta que venga el Señor Jesús, hay que seguir confiando en Él. Entonces, al que venciere, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Así como Jesús venció en la cruz, a pesar que ya no veía al Padre, pero confió en sus manos, entrego mi espíritu. Entonces, Él ha vencido, hermanos, y dice el Señor Jesús, yo estoy sentado ya en el trono de mi Padre. Ustedes también, como mis hermanos menores, tienen que ser vencedores, dice. El que vence se va a sentar también conmigo en mi trono, dice, ¿no? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ustedes también. Así nos está animando, hermanos. Apocalipsis 3:21, ¿no? El comentario, hermanos, dice, ¿no? Satanás mantiene, hermanos, que el carácter de Dios es el de un tirano. Esa es la acusación de Satanás al carácter de Dios, ¿no? Pero, hermanos, ¿cuál es el carácter de Satanás? Ahí vamos a ver el carácter de Satanás, lo que describe la Biblia y lo que en las experiencias de este mundo también vemos. Es un engañador. Recuerden cómo le engañó a Eva, usando pues a la serpiente, le engañó. Es un engañador. Y en Apocalipsis 12:9 dice, el engañador de todo el mundo. Engaña a todo el mundo, pues el diablo. No se presenta directamente, ¿no? Sino a través de todos los medios de comunicación, los libros, los cantos, todo usa el diablo para engañar, ¿no? Para engañar, engañando. Es un homicida, hermanos. Ahí está en Juan 8:44, es homicida, ¿no? Esa idea de querer matar a Jesús que había en los fariseos, en los escribas, en los sacerdotes del pueblo de Dios, esa idea es, pues, no, ese pensamiento es de Satanás, es homicida. Y cuando Dios dio 1260 años, hermanos, a la iglesia cristiana, pero paganizada ya, donde se metió Satanás, usó como instrumento a la iglesia cristiana, o sea, la Roma papal, ¿no? El papado, 1260 años, 42 meses o 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, ¿no? Esa profecía. Ahí se ha mostrado pues el carácter del diablo. Entonces, ¿qué es homicida? Han matado a la gente, a los cristianos, a diestra y siniestra en las hogueras, con la Santa Inquisición. Mataban, hermanos, a todos los cristianos, verdaderos, ¿no? Los supuestos cristianos. Hoy en día, ese espíritu también homicida hay, hermanos. Ojalá que en nosotros no haya ese espíritu, ¿no? De Satanás homicida, de querer matar, ¿no? Bueno, el carácter de Satanás es engañador, es un homicida, es un acusador también, hermanos. Pues lo que hace el diablo es tentar hacer caer a otros y después acusar. Ahí está, pues, ahí está. Dice. Acusador, hermanos. Del cielo lo han botado también a esta tierra, ¿no? Porque acusaba día y noche. Es un usurpador, se ha apropiado, pues, no, engañando a Adán y Eva, la administración de esta tierra, él, engañando a Eva, pues, y Eva ha confiado en el diablo, pues, no ha confiado en Dios, sino en el diablo. O sea, desobedeció a Dios, entonces le ha creído al diablo. Adán también usurpa y se ha apoderado de esta tierra, pues, pero ya le quitó el Señor Jesús, no, porque ahora en las manos de Jesús está esta tierra. Por sus mentiras le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose pues en el príncipe de este mundo, hermanos. Pero Jesús vino para quitarle su dominio, para deshacer pues todos los engaños de Satanás. Con su vida, hermanos, Jesús dio testimonio de la verdad. Entonces, su vida de Jesús, cuando uno mira a Jesús, hermanos,
¿Quién le puede señalar un pecado a Jesús en lo que ha vivido, hermanos? Nadie. Entonces dio testimonio de la verdad. Él era la verdad, hermano. Él es la Biblia misma, pero en forma humana. Es la verdad. Es Dios mismo, pero en forma humana. Él es la verdad. Mirar a Él en todo, hermanos. Si algo no entendemos, miremos pues a Jesús, ¿no? Para encontrar respuesta a esa pregunta que no entendemos. Con su muerte, hermanos, obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró el amor y la justicia de Dios. Esa es la parte clave, hermanos, ¿no? Entonces tuvo que demostrar, ¿no es cierto? O sea, para que su nombre sea vindicado, el nombre de Dios sea vindicado, tuvo que demostrar, no, de que Dios es amor. O sea, que cómo puede ser posible que nosotros pecadores no veamos el amor del Padre que envió a su Hijo, ¿no? Aunque éramos pecadores, Él fue a morir por nuestro pecado en la cruz. Eso se llama amor, misericordia. Si alguien quiere definir amor, si alguien quiere amar a su prójimo, ahí está. Tiene que dar su vida, así como que tenemos que dar nuestra vida por nuestro prójimo. Y y también, hermanos, ¿por qué tuvo que morir el Hijo de Dios? Porque había que pagar con justicia. Eso se llama justicia. La ley de Dios demanda la sangre del pecador. Nuestra sangre demanda porque somos pecadores. Pero Jesús puso su sangre, derramó su sangre porque nos aman, ¿no, hermanos? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí también dice, finalmente, hermanos, destruirá pues a Satanás, ¿no? También a la muerte y al mal. Hermanos, es algo, ¿no? Que a una persona le puede emocionar, ¿no? Bueno, ahí está la lección, hermanos, cómo se resolvió el problema, ¿no? Del pecado. Muy bien, gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria está también, hermanos, asegurada. Muy bien, pasamos a la otra parte, hermanos. Dice el significado de la cruz, hermanos. Se ha usado el texto Colosenses 2:15, hermanos. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, hermanos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces se ha desenmascarado, pues, hermanos, a Satanás, ¿no? Se le ha desenmascarado a todos sus principados, sus poderes, ¿no? Públicamente, ¿no? Triunfando sobre ellos en la cruz, pues, hermanos. Muy bien. ¿Qué comentarios pone nuestro hermano Sergio aquí en esta parte? Colosenses 2:13 al 15, hermanos, nos muestra claramente la obra de Jesús en la cruz, hermanos. Os dio su vida, perdonándoos todos los pecados. Así dice, pues, no, la Biblia, la palabra de Dios. Él dio su vida, ¿no? Para perdonarnos de los pecados. ¿En base a qué nos perdonó, hermanos? ¿En base a qué nos perdonó? Eso es una pregunta, ¿no? ¿En base a qué nos perdonó? Porque si yo le confieso mi pecado, hermanos, al Señor, ¿en base a qué Él me perdona? Pues, ¿en base a qué? A mis méritos, a lo que he obedecido los mandamientos, a que he hecho cosas buenas, he ayudado a un pobre, no sé, ¿en base a qué cosa el Señor me perdona? Hermanos, aquí vamos a ver lo que dice. Pagando el precio de nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz, al mismo tiempo exhibió públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, no es en base a las obras buenas que un cristiano hace que Dios te salva. No, no, hermanos. Las obras buenas será porque somos hijos de Dios. Dios hace, el Espíritu Santo hace que hagamos obras buenas. Es por lo que Jesús ha hecho, hermanos. El hombre no ha puesto de su parte nada, sino solamente tiene que recibir nada más, creer nada más.
Ahora, cuando nosotros nos entregamos al Señor y el Señor está en nosotros, a través del Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios y el Hijo de Dios hace lo que Dios, lo que es pues Dios, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, obedecen, ¿no? Los mandamientos de Dios como Jesús lo obedece. Pero la salvación, hermanos, es gratuita, gratuita. Es todo, el 100% es hecho por Dios. No es que un poquitito el hombre puede hacer, no. Si alguien piensa que un poquitito el hombre puede aportar, está completamente perdido, pues hermanos. La salvación es el 100% hecho por Dios. Por eso es un regalo, hermanos. Es la gracia de Dios. El hombre no puede hacer algo para su salvación. Nadie puede hacerlo. Las obras buenas, hermanos, es un resultado de que somos ya hijos de Dios, no para salvación, sino porque somos hijos de Dios. No es una demostración nada más de que somos hijos de Dios. Pero la salvación es plenamente hecho por el Señor, ¿no? Entonces aquí, hermanos, dice, en el mismo momento en el que Satanás pensó que infligía una herida mortal a Jesús, en el talón, como dice Génesis 3:15, puso pues, hermanos, en evidencia ante el universo su verdadero carácter. O sea, a Jesús, o digo, Satanás al clavarlo en la cruz, ¿no? A Jesús, porque él es el que manejó como instrumento a los judíos, porque los judíos por sí mismos, ¿no? Eh, o bien son de Dios o bien son del diablo. Si somos de Dios, Dios nos usa como instrumento. Si somos del diablo, Él nos usa como instrumento. Y motivados por Satanás, hermanos, decían, crucifíquenle, crucifíquenle. No, no importa, dice, que los hijos también sufran, ¿no? Aunque sean nuestras decisiones, pero crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, realmente el diablo es así terrible, hermanos. Puso pues en evidencia ante el universo su verdadero carácter, hermanos, el diablo. Los ángeles comprendieron horrorizados el verdadero significado y el coste del pecado. Entonces ahí todo el universo se da cuenta, hermanos, cómo es el carácter de Satanás. Satanás fue desacreditado ante el universo y el carácter de Dios pues fue vindicado. Entonces ya no hay dudas en el universo, hermanos, respecto al carácter de Dios. Solamente nosotros todavía estamos aquí en esta lucha para demostrar la fe de Jesús en nuestras vidas, pues hermanos. Dios no necesitó recurrir a estratagemas engañosas. Siempre, hermanos, ha obrado Dios con amor y con justicia para obtener la victoria. Así dice Salmo 145:17. La siguiente parte, hermanos, ¿qué más pude hacer? ¿No? ¿Qué más pude hacer? Para esto, hermanos, como dice, esperaba dulzura y recibió amargura. El texto está en Isaías 5:4, hermanos. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Dicen. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Y que su significado serían como apestosas, podridas. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros eh, decimos ser cristianos, pero en realidad estamos confiando en nosotros mismos, ¿no? El orgullo. Eso es apestoso, eso es podrido, un carácter apestoso, podrido, es que nosotros dependemos de nosotros mismos y no dependemos de Dios. Y nos llamamos de nombre nada más cristiano. Eso se llama uvas agrias. El pueblo de Israel era así, confiaba en sí mismo y no confiaba en Dios, ¿no? Prácticamente Satanás los tenía controlados porque tenían el carácter de Satanás y tenía ese espíritu de querer matarlo a Jesús, ¿no? Entonces, miren, y eran los máximos no conocedores de la Biblia. Dios les había confiado la palabra, pero a pesar de eso, se perdieron, ¿no? Como pueblo. Pero los judíos que sí se salvaron son individualmente, se hicieron cristianos, como los apóstoles, ¿no? Y hoy en día también, ¿no? Hay judíos que se vuelven cristianos. Hay que predicar a los judíos también, no para que se vuelvan cristianos, ¿no? Bueno, eh, Dios nos dotó de libre albedrío para que pudiésemos amarle y disfrutar de su amor. Esto es importante, hermanos, el libre albedrío. A nadie se le puede obligar, hermanos, a nadie.
Por el libre albedrío, uno viendo el carácter de Dios, que realmente por experiencia viene a experimentar cómo es el carácter de Dios, entonces va a entregar su vida, ¿no? Sí o sí, ¿no? El que conoce el carácter de Dios va a entregar su vida y toda su vida, ¿no? Y todo lo que tiene, y todo, ¿no? Porque cree en Dios. Pero, ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? Aquí una pregunta. Isaías 5:1 al 7 nos muestra que la expectativa de Dios, sus esfuerzos por atraernos y la amarga respuesta que ha recibido, dice, ¿no? Una pregunta destaca en esta parábola. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios ha hecho todo lo posible, hermanos, excepto una cosa, obligarnos a aceptar. No nos puede obligar, pues, hermanos. El diablo te puede estar obligando, ¿no? Pero Dios no obliga, ¿no? A aceptarle a él, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no, hermanos? Es eso con una parábola comparando, ¿no? Con lo que se hace en una viña, ¿no? En un terreno donde se siembra uvas, hermanos. O un terreno donde se siembra, digamos, maíz o no sé qué otra cosa. Uno cuida, primero tiene que arreglar la tierra. Ese es el carácter, ¿no? El corazón, ¿no? Sacar todas las cosas malas de los corazones, así, y así, conociendo la Biblia, estudios bíblicos por acá, y uno se entrega y así. Y cuando después, hermanos, al final, en la cosecha se ve, ¿qué ha pasado con este mi hijo? Que he hecho todo, le he enseñado todo, todo, todo. Y ahora me resulta que ahora confía en sí mismo y ya no confía en mí. Entonces me he salido pues uvas amargas, no agrias, ¿no? Esa es la pregunta que está haciendo, ¿no? Entonces hay que reflexionar en eso, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Seguimos confiando en Dios o estamos confiando en nosotros mismos? Por eso, hay una invitación, juzgad ahora entre mí y mi viña. Entonces hay un pedido, ¿no? Juzgad ahora, dice, ¿no? Sinceramente, merecemos ser desarraigados, hermanos. Es el comentario. Pero gracias a Jesús, hermanos, aún tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas y dar fruto para vida eterna. Ese carácter apestoso, hermanos, orgulloso, ¿no? Autosuficiente, altanero, ¿no? De levantar cabeza, hermanos, eso es lo apestoso, ¿no? Del carácter que uno puede adoptar. Entonces, hermanos, hay tiempo, hay oportunidad, nos está diciendo, de volvernos a Dios humildemente y humillarnos ante Dios, pues, hermanos, ¿no? Y depender de Dios, no de nosotros mismos, hermanos. Claro. Entonces, ahí está, hermanos, no esto de no, estas reflexiones, ¿no? Algunos soniditos estoy tratando de apagar, ¿no? Entonces, hermanos, em, pero gracias a Jesús aún tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas y dar fruto para vida eterna, hermanos. ¿Cómo vas a usar tu libre albedrío, hermano, hermana? ¿Cuál va a ser tu decisión, hermano, hermana, que estás en esta sala? Dice aquí, entregué amor y recibí odio, dice, ¿no? El texto bíblico, Mateo 21:38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venimos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Miren, o sea, los encargados, hermanos, ya la parábola, ¿no? En este caso, que Jesús contó acerca de la viña también, similar a Isaías 5, la viña que hemos visto, el canto a esa viña. Entonces, ahora Jesús repite esa parábola, pero aclara más cosas, hermanos, y dice que en esa viña había trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Los labradores, ¿quiénes son de la viña? En la iglesia, ¿quiénes están encargados de la iglesia, hermanos? El anciano de iglesia, está pues director de escuela sabática, de actividad misionera, del ministerio de la mujer, ahí están las diáconos, diaconisas, diáconos, ahí están todos los cargos, hermanos. El pastor también, somos responsables de toda la hermandad, hermanos, y todos los hermanos también son discípulos, ¿no? Entonces, pero más que todo, ¿no? Los líderes, ¿no, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con la iglesia, hermanos? Entonces, esa es la pregunta, hermanos, no importante. Mas los labradores,
Cuando ven, por decir, viene pues algún, digamos, hermano o algún pastor, viene a predicar y entonces ha hablado contra mí, me ha dicho en mi vida que esto, aquello, ya no voy a ir a la iglesia, que esto, aquello, empieza uno a hablar mal contra los líderes, contra los pastores. Entonces, eso es lo que han hecho los judíos, pues los labradores, de esa viña que el Señor Jesús vino a enseñar y todo a sus hijos, pero sin embargo ellos que han resultado, hermanos, en vez de que se conviertan a la fe, hermanos, no, ¿qué han hecho? Más al contrario, han resultado peor, ¿no? Más orgullosos, con ese espíritu asesino de querer matar, hermanos. Entonces ellos lo han matado, pues no, porque en la parábola dice, el padre de familia mandó a su hijo para que reciba la cosecha, pero ellos dijeron, no, este es el hijo, hay que matarlo y nos apoderamos. Y como que están ahí los judíos, como que se han apoderado, ¿no? Pero en realidad están perdidos completamente, pues. Ahí dice, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Qué pensamiento, hermano, satánico, ¿no? Jesús amplió la parábola de Isaías mostrando el comportamiento de aquellos que debían cuidar su viña, ¿no? No solo se negaron a darle al dueño lo que por derecho era suyo, sino que maltrataron e incluso mataron, hermanos, a mensajeros, los profetas. Jesús, recuerden, hermanos, que lloró mirando a su pueblo y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo mismo quise juntarte a ti como la gallina junta a sus polluelos? Así quise juntarte. Pero tú no has querido, no quisiste. Y se puso a llorar pues, el Señor. ¿Qué más podía haber hecho el Señor? Ha hecho todo el Señor y ha dado su vida también. Tras un segundo intento infructuoso, hermanos, el dueño envía pues a su propio Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Muchas veces nos quejamos de nuestros sufrimientos o del mal que aqueja al mundo, pero hemos pensado, hermanos, en el sufrimiento de Dios, nos dice aquí, ¿no? Hemos pensado en el sufrimiento de Dios, hermanos. Repetidamente Dios ha clamado, suplicándonos que nos volvamos a Él. Hermanos, nuestro Dios llora, Él tiene pues los sentimientos más que nosotros, hermanos. ¿Cuánto estará llorando por alguien de nosotros, hermanos, que de repente estamos dudando? Ha entregado su don más valioso, su propio Hijo, hermanos, por nosotros. ¿Qué más, pues, pudo haber hecho el Señor Jesús? Si Él ha dado su vida, ¿cuánto más, hermanos, nos puede, tiene preparado muchas maravillas para sus hijos, hermanos? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar, pues, el mal, hermanos, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. O sea, el Señor no quiere obligarnos, no nos va a obligar tampoco, hermanos. Entonces Él espera que mirando lo que ha pasado en la cruz, podamos sentir ese amor a nuestro Dios pues volvernos a Él para tener vida eterna. La vindicación del carácter de Dios, hermanos, juzgando a Dios, dice el texto, porque sus juicios son verdaderos y justos. Así es, hermanos. Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente. Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas, hermanos. O sea, Dios se somete al juicio que tú le puedes hacer, hermanos, a Dios. Que podamos hacer. Desea que todos confíen en su criterio, hermanos, para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse. Todos deben confiar en el carácter perfecto del juez. Hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Juzga tu hermano, a Dios mismo juzga. Si crees que realmente merece que estemos con Él, tú juzga y toma tu decisión. Eso es lo que nos está diciendo. Él nos ama tanto, tanto, hermanos. Primera fase del juicio investigador, hermanos. El juicio investigador. Primera fase del juicio investigador, dice. Hermanos, estamos ya desde 1844 en juicio. A este juicio que se está haciendo, o sea, todo ser humano, para que nosotros, en primer lugar, el juicio se está haciendo a nosotros que estamos en esta iglesia, que profesamos ser cristianos, decimos ser cristianos, ¿no? Decimos ser el remanente y todo eso. Entonces, hay que demostrar pues eso, ¿no? Por eso vienen las pruebas, hermanos, para ver si tenemos la fe de Jesús o no tenemos. Si tenemos, bienvenido pues, hermanos, qué alegría para Dios, ¿no? Entonces, hay que confiar en el Señor. Pues estamos en juicio, el juicio investigador, hermanos. Estamos en esa etapa, hermanos, el juicio para nosotros. Estamos en el juicio para nosotros.
Ante los ángeles y los mundos no caídos, Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o condenar a los pecadores. La segunda fase ya es, hermanos, bueno, antes, no en esta primera fase, juicio investigador. ¿Por qué no se habla del juicio, hermanos, así para la gente que en primera, o sea, para la gente que no, que, que ha rechazado, digamos, al Señor, que es incrédulo, que es ateo, o que se dice ser cristiano, pero sin embargo, bueno, en este caso, como decíamos, los que profesamos ser cristianos, pues hay, el juicio ahí no. Pero para las otras personas incrédulas, es como que ya ellos mismos se han sentenciado, ya pues, se han sentenciado a la condenación. Por eso dice, el que cree, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Él, creen en Jesús, tengan vida eterna. ¿Y pero qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. Dice, mira, ya ha sido condenado el que no cree. Porque ha venido pues la luz y lo ha rechazado la luz, prefiere la oscuridad, el pecado, prefiere creer a Satanás. Eso es lo que dice, eso le ha condenado, pues, ya está condenado, porque ha elegido pues eso, ¿no? Y con el diablo uno se pierde. Entonces, hermanos, esta es la primera fase, ¿no? El juicio, estamos en ese juicio investigador, como en el antiguo pueblo de Israel, había pues un día de la expiación, hermanos. Era un día donde tenían que hacer ayuno y tantas cosas, arreglar sus vidas y a ver quién sale, ¿no? Librado, ¿no? Era un símbolo de lo que estamos en este tiempo, hermanos, desde 1844. La segunda fase ya es cuando viene Jesús, hermanos, y nos va a llevar al cielo el Señor, y ahí es el juicio milenario, hermanos. 1000 años hay para hacer un juicio de comprobación. De repente alguien quiere comprobar, ¿y qué pasa con el hermano tal? Y no está acá, ¿qué ha pasado? Entonces, para que no quede ahí en oscuridad eso, entonces se verá, ¿no es cierto? La falla que uno ha tenido, ¿no? No ha tenido la fe de Jesús como se decía, ¿no? Una cosa es que hablemos con la boca, otra cosa es con nuestra vivencia. Los redimidos revisan las pruebas usadas en el juicio investigador, pues hermano. Y la tercera fase del juicio es el juicio final, hermanos. Entonces está en el Apocalipsis 20, habla, hermanos, de los que van a ser condenados. Ya después de 1000 años, hermanos, pues los que están muertos ahí en los sepulcros, que no han aceptado a Jesús, no se han levantado en la primera venida de Jesús, entonces ellos irán a la condenación, ¿no? Pero antes de eso, pues ellos mismos van a declarar que Dios es justo y que Dios es amor y con toda justicia, no irán, pues no, ellos mismos no a la condenación eterna, ¿no? Así como el diablo también, pues no, ahí reconocerá también que con justicia Dios le ha juzgado y se irá al lago de fuego y azufre y desaparecerá completamente. Ya no habrá más el diablo, ni nadie más habrá en el universo pecador, ya no va a haber en el universo, hermanos. Porque bajo esta demostración, entonces todos los que están comprendiendo ya no van a, no tienen duda pues del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo va uno a revelarse si ya está y comprobado al 100% de que Dios es amor y que es justo? Entonces ya nadie se va a revelar, pues hermanos. Los impíos conocen las pruebas que les condenan, hermanos. Esto es la condenación final, la segunda muerte, ¿no? Fase final, todos reconocen la justicia divina, hermanos. Ahí está. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así que al final, hermanos, todos confiesan que Dios es justo y es amor. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, hermanos, ni en una reglamentación irracional. No, hermanos. Todo está aclarado, todo está demostrado, hermanos. Aquí como Satanás quiere hacer aparecer, ¿no? Que todo es oscuro, que no se entiende. No, hermanos, todo se entiende, todo se comprende. Porque si estuviera oscuro, no se entiende. Claro, ahí uno tendría dudas y el diablo está generando pues esas dudas para que se pierdan las personas, ¿no? Pero hasta donde yo veo, hermanos, todo está claro, hermanos. No hay nada de oscuridad ahí para dudar de que Dios es amor y que Dios es justo. No puede aceptar dice aquí, no puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Así que si nosotros le hacemos homenaje a Dios, hermanos, esto es voluntario, hermanos. Esto es inteligente también. Una mera sumisión forzada, hermanos, forzado, sumiso, forzado, impediría pues todo desarrollo real del entendimiento y del carácter, hermanos. Haría del hombre un simple autómata. Seríamos como un robot, pues, hermanos, si estuviéramos así, no forzados.
No, Dios no puede eso, no aceptar, no. Todo aquel que está con Él es porque por su libre albedrío, porque entiende que Dios es amor, está con Él, ¿no? Y si no entiende, está con el diablo, pues no. Tal no es el designio del Creador, hermanos. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. Si es que no tenemos esa experiencia, hay que entregarnos a Él para experimentar, pues, hermanos, ¿no? Que Él es justo y es amor. A nosotros nos toca decidir, hermanos, si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir, pues, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado seguramente de tiempo. Voy a pedir a algún hermano o hermana que pueda despedirnos. Hermano Marcelino, tú tienes el micro prendido. No sé si estás disponible para hacer la última oración, hermano Marcelino. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, hermano, por favor. Oh, perdón, disculpa. Vamos ahora entonces. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, oh Padre mío. Gracias, Señor, por las lecciones impartidas cada mañana, Señor. Gracias porque tus hijos, Señor, dedican un tiempo, Señor, para acercarnos a ti, Señor, meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, orar a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque también nuestras familias, Señor, de a poquito están aceptando, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales a tu causa hasta el último tiempo, Padre mío. Por nosotros mismos, Señor, no podemos, pero como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Oh, Padre mío, bendiga en este día todas nuestras actividades, todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer con nuestras manitos, a donde vamos a encaminarnos con nuestros piecitos, Señor. Usted acompáñanos, oh Padre mío, así como dijo Moisés, Señor. Si no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Así podemos caminar, oh Padre mío, tomados de tu mano en este día. Y no solamente este día, todos los días de nuestra vida que nos resta vivir en esta tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Amén, amén, Amén. hermanas. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta mañana, Hasta mañana, hermanos. hermanos.